Muy buenas, les saluda la profesora María Lidia Arango. En la clase de hoy estaremos hablando de población y muestra en la investigación. Cuando nos referimos a este tema, sobre todo cuando buscamos hablar de la relación entre la población y la muestra, hay 6 pasos o elementos que debemos considerar para poder definir una muestra. Primeramente, definir cuál es nuestra población, qué tamaño tiene y cuáles son los elementos que la componen. Cuando hablamos de estudio en las áreas de ingeniería, nos referimos a si haremos el estudio de un determinado fenómeno, un determinado objeto, qué tamaño y qué elementos forman parte de él, para poder definir luego cuáles serán las unidades de observación. Si estamos trabajando en las áreas sociales, en el área educativa, definir la población se estaría vinculando con el número de personas que la integran, eso sería el tamaño, y cuáles serían los elementos o roles que cumplen estas personas en el fenómeno que estoy estudiando. El segundo paso es determinar la unidad de observación. En los estudios cuantitativos nos referimos a unidades de observación o unidades muestrales. ¿Cuáles serán aquellos experimentos que estaremos llevando a cabo o aquellas variables que estaremos analizando para el estudio de un determinado fenómeno u objeto? En los estudios de características más sociales o educativas, las unidades muestrales o las unidades de observación, así como sus características, las definiremos en función a cuáles son aquellas personas que estaremos involucrando en la investigación, ya sea para la recolección de datos como entrevistas o lugares en los cuales realizaremos observaciones. El tercer paso es determinar la información necesaria para hacer la selección de la muestra, es decir, qué datos me interesan conocer para poder hacer la definición de mi muestra. Luego se define el tamaño muestral, dependiendo de si queremos una muestra probabilística o no probabilística, la seleccionaremos bajo criterios o a priori o aplicaremos una fórmula de cálculo muestral. Es ahí que se define el método de selección de la muestra y finalmente se define el procedimiento para hacer la misma selección teniendo un número final, ya sean de objetos a estudiar o de personas que participarán de una investigación. Es por ello que si tenemos una población, como vemos en este gráfico, es el conjunto de elementos o personas que presentan esa característica que son mi objeto de estudio. De ella, una parte de estos elementos o un subconjunto de estos elementos son mi muestra que va a ser estudiada para identificar esas características o condiciones. Yo puedo decidir que esta población tenga que ser de carácter probabilístico para poder generalizar los hallazgos, que es una propiedad de los estudios, sobre todo del paradigma positivista, muy utilizado en ciencias naturales y ciencias de la ingeniería, o puedo seleccionar una muestra más por criterio de interés de mi estudio o a priori, que es más de interés del estudio cualitativo o de las áreas educativas. Es así que podemos definir una muestra como un conjunto de objetos o de sujetos, personas, que vienen de una población, de un subgrupo, que está definida como un conjunto de elementos que cumplen con determinadas especificaciones. Ejemplo de ello, si estoy trabajando en ingeniería y me interesa analizar la dureza del hormigón, pues las diferentes combinaciones que yo haga de los elementos que lo forman vendrán a formar parte de mis muestras. Y si estoy trabajando en el área educativa, los diferentes actores sociales que intervienen en un determinado fenómeno como docentes de diferentes niveles o directivos o administrativos o estudiantes serán componentes de mi población y luego los seleccionaré para mi muestra. Los tipos de muestras que puedo tener en las investigaciones pueden ser representativas, cuando irán a reflejar las características de la población, es decir, permitirán la generalización de los datos, o las no representativas, cuando los datos no son inferibles a toda la población y no se puede hacer una generalización. Los tipos de muestreo que puedo llevar adelante son de los tipos probabilísticos o no probabilísticos. Son probabilísticos aquellos que introducen una selección aleatoria, que puede ser una selección aleatoria simple, en la cual se aplica una fórmula considerando la totalidad de la población, o una sistemática, en la cual recurro a una fórmula de identificación de la
población con estas características, o en la estratificada cuando identifico diferentes estratos que podrían ser por edad o por niveles de participación y dentro de ellos vuelvo a crear submuestras, o los conglomerados cuando voy creando grupos de submuestras para estudios de manera comparativa. Luego tengo los muestreos no probabilísticos, que son aquellos que se definen por criterios del investigador, que es importante siempre dejarlos por escrito, y pueden ser por conveniencia de carácter intencional para obtener los datos más relevantes para mi investigación, o por cuotas o de carácter accidental. Entre ellos se menciona también la metodología de la bola de nieve, cuando al estar en contacto con un sujeto de mi muestra, él me dará referencias para tratar con un siguiente y así iré construyendo por cuotas o de manera accidental mi muestreo. Estos son muy utilizados en investigaciones de los tipos sociales, sobre todo de educación. De esta manera, hemos conocido las diferentes formas de analizar la población y de hacer los muestreos de manera a trabajar en nuestras investigaciones. Éxitos.